Sus ojos castaños, profundos como pozos de sabiduría, absorbían cada detalle, cada expresión, cada matiz de las personas que cruzaban su camino sin jamás notarla verdaderamente. Nacida y criada en un pequeño pueblo del interior de Oaxaca, Sofía se había mudado a Ciudad de México hace 5 años, atraída por la promesa de reconocimiento de su trabajo como artista plástica. Sin embargo, la megalópolis, con su energía frenética y su obsesión por el estatus y el éxito inmediato, parecía no tener espacio para alguien que valoraba el silencio y la introspección. En las pocas exposiciones en las que logró mostrar sus obras, críticos y visitantes frecuentemente comentaban sobre la extraña quietud de sus lienzos, como si eso fuera un defecto y no una elección consciente. «Necesitas posicionarte, Sofía, hablar más fuerte, mostrar quién eres», insistía su amiga Claudia Ramírez, una relacionista pública extrovertida que vivía intentando sacar a Sofía de su zona de confort. «Nadie notará tu talento si continúas en ese silencio. Ciudad de México se traga a personas como tú». Aquella mañana de viernes, mientras preparaba su café en el pequeño departamento que rentaba en la colonia Roma, Sofía recibió un mensaje de Claudia que cambiaría el rumbo de su vida. «Conseguí una invitación para ti. Exposición benéfica en el Centro Cultural Luz del Mañana esta noche. Todo el mundo que es alguien en el mundo de las artes estará allí. Ponte algo impresionante. Y por el amor de Dios, habla con la gente». Sofía sintió un escalofrío en el estómago. Los eventos sociales eran su pesadilla particular. La idea de estar en un salón repleto de personas hablando alto, exhibiendo sonrisas artificiales y compitiendo por atención, la dejaba exhausta antes mismo de llegar. Pero sabía que necesitaba esta oportunidad. Su renta estaba atrasada y las ventas de sus obras eran cada vez más raras. Con un suspiro resignado, envió una respuesta simple: «Estaré allí». Pasando los dedos por sus cabellos negros y ondulados, que caían hasta la mitad de la espalda, Sofía contempló su guardarropa minimalista. ¿Qué sería impresionante lo suficiente para un evento de la alta sociedad capitalina? Después de algunos minutos de hesitación, decidió por un vestido azul marino que había comprado en un tianguis de ropa usada. Era simple, pero elegante, así como ella. El resto del día transcurrió en una mancha de ansiedad y preparación mental. Sofía intentó trabajar en su más reciente lienzo, un estudio sobre la soledad urbana, pero sus pensamientos continuaban volviendo al evento de la noche. Mientras mezclaba pinturas, ensayó mentalmente pequeñas frases, presentaciones, comentarios sobre arte, que podría hacer caso de que alguien se interesara en conversar con ella. La ironía no le escapó. Allí estaba ella, planeando palabras, cuando su medio de expresión siempre había sido el silencio. A las 7 de la noche, Sofía llegó al Centro Cultural Luz del Mañana, un imponente edificio histórico reformado en el centro de Ciudad de México. Ya desde la banqueta podía oír la música y el murmullo de voces. Respiró profundo, ajustó el vestido y subió los escalones que llevaban a la entrada, sintiéndose como una intrusa en un mundo que no le pertenecía. En el vestíbulo principal, candelabros de cristal iluminaban obras de arte contemporáneo dispuestas estratégicamente para impresionar. Meseros circulaban con bandejas de bocadillos elaborados y copas de champán. Sofía tomó una copa apenas para tener algo que sostener, un escudo contra la expectativa de socialización. «Sofía, viniste». La voz estridente de Claudia cortó el aire mientras ella se acercaba, deslumbrante en un vestido rojo. «Fen, necesito presentarte a algunas personas». Antes de que pudiera protestar, Sofía fue arrastrada por su amiga a través del salón, siendo presentada a curadores, críticos de arte y potenciales compradores. Cada presentación era seguida de sonrisas educadas y preguntas superficiales, que Sofía respondía con frases cortas y precisas, economizando palabras como «quien economiza un recurso precioso». Esta es Sofía Vega, una artista increíble cuyas obras hablan sobre la soledad urbana, decía Claudia repetidamente, mientras Sofía sonreía tímidamente, deseando poder desaparecer entre las sombras de las columnas ornamentadas. Después de una hora de socialización forzada,
Sofía logró escapar a un rincón más tranquilo del salón. Encontró refugio cerca de una ventana que daba a un pequeño jardín interior, donde la música y las voces llegaban amortiguadas, permitiéndole recuperar el aliento. Fue entonces cuando notó una pintura en la pared frente a ella, una obra que retrataba a una mujer de espaldas, mirando hacia un horizonte nebuloso, con colores que transitaban del gris a tonos de azul profundo. Algo en aquella imagen la tocó profundamente, como si estuviera mirando a un espejo de su propia alma. Impresionante cómo el silencio de este lienzo logra gritar más alto que todas las conversaciones de este salón. ¿No crees? La voz grave y melodiosa a su lado la sobresaltó. Sofía se giró y encontró los ojos de un hombre que aparentaba tener cerca de 40 años. Alto, con la piel morena clara y cabellos grisáceos en las sienes que contrastaban con el resto aún negro, tenía una presencia que comandaba atención sin esfuerzo. Vestía un traje impecablemente cortado, pero había algo en su mirada, una sinceridad, una curiosidad genuina que lo diferenciaba de los otros invitados. «Disculpa si te asusté», continuó él, ofreciendo una sonrisa discreta. «Soy Diego Herrera, y tú debes ser Sofía», respondió ella, sorprendiéndose con la firmeza de su propia voz. «Sofía Vega». «Sofía», repitió él, como si estuviera saboreando el nombre. «Como la sabiduría, apropiado para alguien que parece preferir las profundidades a la superficie». Por primera vez en aquella noche, Sofía se sintió vista, no apenas observada, sino verdaderamente comprendida. La observación de él, lejos de ser una crítica, sonó como un reconocimiento. «No pareces muy cómoda aquí», continuó Diego, indicando el salón con un gesto. «Ni yo, para ser honesto. Estos eventos son necesarios, pero raramente genuinos». «¿Por qué vienes entonces?», preguntó Sofía, su curiosidad superando momentáneamente su timidez. «Porque a veces, en medio de todo este ruido social, encontramos personas reales», respondió él, sus ojos fijos en los de ella. «Personas que tienen algo que decir, incluso cuando eligen el silencio». Sofía sintió el rostro arder bajo la mirada atenta de Diego. Había algo en aquel hombre que la desarmaba completamente, como si él pudiera ver más allá de las capas de protección que ella había construido a lo largo de los años. Desvió la mirada hacia la pintura nuevamente, buscando refugio en el arte que tanto la confortaba. «¿Eres artista?», preguntó Diego, acercándose un poco más pero manteniendo una distancia respetuosa. «Sí», respondió Sofía, su voz casi un susurro en medio del creciente murmullo del salón. «Pero no expongo aquí hoy. Me gustaría ver tu trabajo algún día», dijo él con una sinceridad que la sorprendió. No era el típico comentario educado que las personas hacían en eventos sociales. Había un interés genuino en su voz. Antes de que Sofía pudiera responder, fueron interrumpidos por un hombre de traje impecable y sonrisa artificial que se acercó con pasos determinados. «Diego, finalmente te encontré», exclamó, dando una palmada en el hombro de Diego con familiaridad excesiva. «La gente del comité te está buscando por todas partes. Necesitamos tu aprobación para la subasta benéfica». Fue entonces que Sofía se dio cuenta de quién era Diego Herrera. No era apenas un invitado más. Era Diego Herrera Montemayor, el empresario cuya fortuna había sido construida en el sector de tecnología sustentable y que ahora dedicaba gran parte de su tiempo y recursos a proyectos culturales. Su nombre frecuentemente aparecía en las páginas de economía y cultura de los periódicos que Sofía hojeaba distraídamente en cafeterías. «Perdóname, Roberto», respondió Diego con educación, pero sin esconder completamente su frustración por la interrupción. Estaba teniendo una conversación interesante con Sofía Vega. «Sofía, este es Roberto Cárdenas, director de eventos del centro». Roberto lanzó una mirada rápida y evaluadora a Sofía, claramente intentando determinar su importancia social o financiera para el evento. «Encantado», dijo él mecánicamente, antes de volver su atención a Diego. «Realmente te necesitamos en el escenario en 10 minutos. La subasta no puede comenzar sin el principal patrocinador». Diego asintió con reluctancia y se volvió hacia Sofía. «Parece que nuestro momento de tranquilidad llegó a su fin. Fue un placer conocerte, Sofía Vega». «Igualmente», respondió ella,
sintiendo una punta de decepción que la sorprendió. «Tal vez podamos continuar nuestra conversación más tarde», sugirió él, entregándole una tarjeta. «O en otro momento, cuando no estemos rodeados de tanto ruido». Sofía aceptó la tarjeta, sus dedos rozando brevemente los de él. «Tal vez», fue todo lo que logró decir antes de que Diego fuera llevado por Roberto en dirección al centro del salón. Sola nuevamente, Sofía observó a Diego alejarse, notando cómo él mantenía una postura relajada a pesar de la obvia importancia que todos a su alrededor le atribuían. La tarjeta en su mano era simple, elegante, con apenas su nombre y un número de teléfono impreso en letras discretas. Ella la guardó cuidadosamente en el pequeño bolso que llevaba. El resto de la noche transcurrió en una mancha de discursos, aplausos y subastas de obras de arte, por valores que hacían a Sofía imaginar cuánto tiempo podría vivir con el dinero gastado en una única pintura. De lejos, observó a Diego en el escenario, hablando con elocuencia sobre la importancia del arte como herramienta de transformación social. Había una sinceridad en sus palabras que contrastaba con los discursos vacíos que lo habían precedido. Alrededor de las 11, exhausta de fingir interés en las conversaciones superficiales, Sofía decidió que era hora de partir. Localizó a Claudia para despedirse, encontrándola rodeada por un grupo de personas influyentes del mundo del arte. ¿Ya te vas? La noche apenas comenzó, protestó Claudia, visiblemente decepcionada. Estoy cansada, respondió Sofía con una sonrisa de disculpa. Además, conseguí lo que vine a buscar. No especificó qué exactamente había conseguido, ni ella misma tenía certeza. Mientras caminaba en dirección a la salida, una mano gentil tocó su brazo. Sofía se giró y encontró a Diego nuevamente. ¿Te vas?, preguntó él. Sí, ya me quedé demasiado tiempo. Diego miró alrededor como si estuviera tomando una decisión. Entonces dijo en voz baja, ¿te gustaría acompañarme hasta la terraza? Es el único lugar en este edificio donde se puede respirar sin ser interrumpido a cada minuto. Sofía dudó. La propuesta era tentadora, pero también aterradora. Raramente se quedaba a solas con extraños, especialmente hombres poderosos que podrían tener cualquier cosa o cualquier persona que desearan. No te preocupes, añadió Diego, notando su hesitación. Es un espacio abierto, con vista a toda la ciudad, perfectamente respetable. Apenas pensé que tal vez tú, como yo, apreciarías un momento de silencio genuino antes de enfrentar el mundo allá afuera nuevamente. Había algo tan sincero en sus ojos que Sofía se vio asintiendo antes mismo de tomar la decisión consciente. Solo por algunos minutos, concordó. Diego la guió a través de un pasillo lateral y por una escalera menos concurrida hasta llegar a una puerta que daba acceso a la terraza. Cuando la abrió, el aire fresco de la noche capitalina invadió los pulmones de Sofía, trayendo consigo un alivio inmediato. La terraza era amplia, con plantas en macetas estratégicamente posicionadas y una vista panorámica de la ciudad iluminada. «Vengo aquí siempre que necesito recordar por qué hago lo que hago», comentó Diego, caminando hasta la balaustrada. «Ciudad de México puede ser sofocante, pero también es fascinante». Sofía se unió a él, manteniendo una distancia confortable. La ciudad se extendía ante ellos como un océano de luces, vibrante y caótica, bella en su propia manera desordenada. Permanecieron en silencio por algunos minutos, apenas absorbiendo la vista y el sonido distante del tráfico muchos pisos abajo. Para sorpresa de Sofía, no era un silencio incómodo que necesitaba ser llenado con palabras vacías. Era un silencio compartido, casi cómplice. «Sabes», comenzó Diego finalmente, su voz suave contra el telón de fondo de la ciudad. «Pasé la vida entera rodeado de personas que hablan sin parar, pero dicen muy poco. Es refrescante encontrar a alguien que parece comprender el valor del silencio». Sofía sintió una ola de emoción subir por su pecho. Toda su vida había sido juzgada por su silencio, interpretado como timidez, debilidad o arrogancia, nunca como una elección consciente, una forma de estar en el mundo. «El silencio no es ausencia», dijo ella, sorprendiéndose con la firmeza de su propia voz. «Es presencia, es elección». Diego se giró para encararla, una expresión de genuino interés en su rostro.
Continúa, la animó él. Sofía respiró profundo, organizando pensamientos que raramente compartía. Las personas tienen miedo del silencio porque las obliga a escucharse a sí mismas, explicó. Prefieren el ruido constante, las distracciones, porque es más fácil que confrontar lo que está dentro de ellas. Hizo una pausa, temiendo haber hablado demasiado, haberse expuesto más allá de lo que era seguro. Pero la mirada de Diego no contenía juicio, apenas una curiosidad respetuosa que la animó a continuar. Mi silencio es mi historia, dijo finalmente, las palabras saliendo como una confesión largamente contenida. Es donde guardo todo lo que soy, todo lo que vi, todo lo que sentí. Mi arte es apenas un eco de ese silencio. Diego permaneció inmóvil por un momento, sus palabras flotando en el aire entre ellos como algo tangible, precioso. Entonces, para sorpresa de Sofía, él se alejó de la balaustrada y caminó hasta el centro de la terraza. ¿Me darías un minuto?, pidió, y sin esperar respuesta, se dirigió rápidamente a la puerta por donde habían entrado. Confusa, Sofía observó mientras él intercambiaba algunas palabras con alguien del otro lado de la puerta. Pocos minutos después, Diego retornó con una expresión determinada. «Acabo de pedir que no nos interrumpan», explicó. «Y también informé a los organizadores que haré una breve ausencia del evento. Espero que no te importe, pero tus palabras despertaron algo en mí que no puedo ignorar». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Nunca sus palabras habían causado un impacto tan inmediato en alguien, especialmente alguien como Diego Herrera. Por un momento, pensó en retroceder, volver a la seguridad de su silencio habitual, pero algo en la mirada de él, una vulnerabilidad inesperada, la mantuvo allí. «¿Qué despertaron mis palabras en ti?», preguntó ella, su curiosidad superando el recelo. Diego se aproximó nuevamente, apoyándose en la balaustrada a su lado. La luz de la luna iluminaba parcialmente su rostro, destacando los contornos angulares de su mandíbula y la profundidad de sus ojos. «La verdad», respondió él simplemente. «Pasé años construyendo una vida llena de ruido, reuniones, eventos, discursos, negociaciones. Me convencí de que era necesario, que era el precio del éxito. Pero cada vez más me siento exhausto de ese constante ruido vacío». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo el horizonte punteado de luces antes de volver a encarar a Sofía. «Cuando dijiste que tu silencio es tu historia, algo resonó dentro de mí, como si hubieras puesto en palabras algo que vengo sintiendo desde hace mucho tiempo, sin conseguir expresar». Sofía asintió lentamente, comprendiendo. No era la primera vez que sus raras palabras tenían ese efecto en las personas. Era como si, por hablar tan poco, cada frase suya cargara un peso mayor, una verdad más destilada. «Es irónico», continuó Diego, «que yo, que construí una fortuna creando tecnologías de comunicación, sienta que nunca realmente me comuniqué con nadie». Un silencio confortable se estableció entre ellos, como un tercer participante en la conversación. A lo lejos una sirena cortó la noche, recordándoles la ciudad agitada que se extendía abajo. «¿Por qué el arte?», preguntó Diego súbitamente. «De todas las formas de expresión, ¿por qué elegiste la pintura?». Sofía reflexionó por un momento, organizando sus pensamientos. «Porque el lienzo no exige explicaciones», respondió finalmente. «Una pintura existe por sí sola, completa en su propio silencio. Las personas pueden interpretarla como quieran, traer sus propias historias a ella. No necesito estar allí, hablando, justificando, explicando. La obra habla por mí». Diego sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro, suavizando las líneas de preocupación que marcaban su frente. «Eso es liberador», comentó. «Pasé tanto tiempo intentando controlar la narrativa, garantizar que mis palabras fueran interpretadas exactamente como pretendo, que olvidé cómo es permitir que algo simplemente exista y sea recibido de maneras diferentes». «El control es una ilusión», dijo Sofía suavemente. «Nuestras palabras, en cuanto son pronunciadas, ya no nos pertenecen más». Un viento repentino pasó por la terraza, haciendo que un mechón del cabello de Sofía bailara en el aire. Instintivamente, ella lo prendió detrás de la oreja, un gesto que Diego acompañó con la mirada.
Cuéntame sobre ti, Sofía Vega, pidió él, su voz más suave. No lo que haces, sino quién eres. La pregunta tomó a Sofía desprevenida. Pocas personas se interesaban por quién era ella más allá de su arte o su silencio. Por un momento, consideró dar una respuesta evasiva, pero algo en la sinceridad de la mirada de Diego la hizo optar por la verdad. Nací en San Cristóbal, Oaxaca, comenzó ella, sorprendiéndose con la facilidad con que las palabras fluían. Mi madre era profesora de literatura y mi padre carpintero. Crecí rodeada de libros y el olor a madera recién cortada. Mientras hablaba, imágenes de su infancia surgían vívidamente en su mente. La casa simple pero acogedora, los domingos en la plaza central del pueblo histórico, las tardes pasadas, observando a su padre trabajar en su taller. Desde pequeña yo dibujaba. Era mi forma de procesar el mundo. Mientras otros niños hablaban sin parar sobre sus experiencias, yo las dibujaba. Mi madre decía que yo tenía ojos que guardaban historias. Diego escuchaba atentamente, completamente absorto en sus palabras, como si cada una de ellas fuera una revelación preciosa. A los 17 años, perdí a mis padres en un accidente. Continuó Sofía, su voz temblando ligeramente. Fue cuando mi silencio se profundizó. Las palabras parecían inadecuadas, insuficientes para expresar el dolor. Lo siento mucho, dijo Diego sinceramente, sin intentar llenar el espacio con consuelos vacíos o preguntas invasivas. Fue hace mucho tiempo, respondió Sofía con un leve encogimiento de hombros, aunque ambos sabían que algunos dolores nunca verdaderamente envejecen. Me fui a vivir con mi abuela paterna en Oaxaca capital. Era una mujer extraordinaria, doña Esperanza. Había sido artista en su juventud, pero abandonó todo para casarse. Nunca habló sobre eso con arrepentimiento, pero yo lo veía en sus ojos cuando ella miraba mis pinturas. El recuerdo de su abuela trajo una sonrisa suave a los labios de Sofía, la primera expresión verdaderamente relajada que Diego había visto en su rostro. Fue ella quien me animó a estudiar Bellas Artes. Usa tu silencio como fuerza, no como escondite, decía. Después de que ella falleció hace 5 años, decidí venir a Ciudad de México. Pensé que aquí mi arte podría ganar voz. ¿Y la ganó?, preguntó Diego gentilmente. Sofía suspiró, mirando hacia la ciudad debajo de ellos. Aún no lo sé. A veces siento que estoy gritando en un cuarto a prueba de sonido. Otras veces, alguien mira uno de mis lienzos y veo en sus ojos que entendió, incluso sin palabras. Diego asintió, como si comprendiera perfectamente lo que ella quería decir. Por algunos minutos permanecieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos mientras observaban la ciudad. ¿Y tú?, preguntó Sofía finalmente. ¿Quién es Diego Herrera más allá de los títulos y titulares? Fue el turno de él de parecer sorprendido, como si no estuviera acostumbrado a ser cuestionado sobre su esencia en vez de sus logros. Un niño de Monterrey, que creció fascinado por las computadoras y posibilidades, respondió después de una breve pausa. Hijo de un profesor universitario y una ingeniera. Privilegiado en muchos sentidos, pero siempre con la sensación de que había algo más por ser descubierto, creado. Sus ojos ganaron un brillo diferente mientras hablaba de su juventud, más ligero, más auténtico. Creé mi primera empresa a los 22 años, aún en la universidad, un sistema de irrigación automatizado que usaba mucho menos agua que los métodos convencionales. Funcionó más de lo que jamás imaginé. Una corporación americana compró la tecnología por una suma que me pareció absurda en aquel momento. Diego hizo una pausa, como si estuviera evaluando cuánto revelar. El dinero abrió puertas, claro, pero también creó una especie de jaula dorada. De repente había expectativas, responsabilidades, una imagen que mantener. Antes de que me diera cuenta, estaba rodeado de personas que hablaban sin parar, pero raramente decían algo que importara. Su mirada encontró la de Sofía, y había en ella una vulnerabilidad que contrastaba con su postura generalmente confiada. Construí otras empresas, algunas exitosas, otras no tanto. Actualmente mi enfoque principal es la Herrera Tech, que desarrolla soluciones tecnológicas para problemas ambientales. Es un trabajo que me enorgullece, que creo que hace diferencia, pero a veces parece vacío, completó Sofía suavemente. Exactamente.
concordó Diego, pareciendo aliviado por ser comprendido. Como si estuviera constantemente hablando sobre cambio sin realmente experimentarlo, creando herramientas para conectar personas sin estar verdaderamente conectado. Él se alejó de la balaustrada, caminando algunos pasos por la terraza antes de volverse hacia ella nuevamente. Hace 3 años comencé a invertir en arte, inicialmente como una forma de diversificación de inversiones, confieso, pero pronto percibí que las obras que me atraían tenían algo en común. Todas capturaban momentos de quietud, de introspección, como si estuviera inconscientemente buscando lo que me faltaba. Sofía absorbió sus palabras, reconociendo en ellas un eco de su propio viaje. La búsqueda por autenticidad en un mundo que valoraba apariencias y volumen. Es extraño, continuó Diego, cómo 2 personas pueden seguir caminos tan diferentes y aún así llegar a conclusiones semejantes. Tú, abrazando el silencio desde temprano. Yo, finalmente reconociendo su necesidad después de años de ruido. Los días que siguieron al encuentro en la terraza trajeron un cambio sutil pero profundo en la rutina de Sofía. Ella y Diego comenzaron a encontrarse regularmente, a veces en cafés tranquilos lejos del bullicio del centro, otras veces en galerías de arte menos conocidas, donde podían contemplar obras en un silencio compartido que valía más que 1000 palabras. En una mañana de domingo, 2 semanas después del evento en el Centro Cultural, Sofía recibió una llamada inesperada de Oaxaca. Era Mateo, un antiguo vecino de su abuela en la capital. «Sofía, mi niña», dijo la voz ronca del señor de casi 80 años. «Estamos haciendo una limpieza aquí en la casa de tu abuela. Encontramos algunas cajas en el ático con cosas que creemos que te gustaría tener». El corazón de Sofía se aceleró. La casa de su abuela había permanecido cerrada desde su fallecimiento, cuidada ocasionalmente por vecinos. Ella nunca había tenido el valor de vaciarla completamente, como si al hacer eso estuviera borrando los últimos vestigios de su familia. «¿Qué tipo de cosas, don Mateo?», preguntó, intentando controlar la emoción en su voz. «Pinturas antiguas, algunos libros y un baúl pequeño con papeles que parecen ser diarios. Todo muy antiguo, pero bien conservado». Doña Esperanza guardaba las cosas con cuidado, ya sabes cómo era ella. Sofía sintió un nudo en la garganta al pensar en su abuela, siempre tan meticulosa, preservando memorias como quien guarda tesoros. «Puedo ir a buscarlas el próximo fin de semana», respondió. Después de colgar, Sofía se quedó parada en medio de su pequeño departamento, sintiéndose extrañamente desorientada. La idea de objetos de su abuela emergiendo después de tanto tiempo era como recibir un mensaje del pasado. Sin pensar mucho, tomó el teléfono nuevamente y marcó el número de Diego. Cuando se encontraron más tarde aquel día, en un café discreto en la colonia Condesa, Sofía le contó a Diego sobre la llamada telefónica y su decisión de viajar a Oaxaca el próximo fin de semana. «Me gustaría ir contigo», ofreció Diego después de escucharla atentamente. Viendo la sorpresa en el rostro de ella, añadió: «Si me lo permites, claro. Siempre quise conocer Oaxaca más allá del recorrido turístico, y parece importante para ti no hacer este viaje sola». Sofía dudó. La idea de Diego en su ciudad natal, caminando por las mismas calles empedradas que marcaron su infancia y adolescencia, parecía extrañamente íntima. Pero al mismo tiempo, la perspectiva de enfrentar sola los recuerdos que ciertamente vendrían con las cajas de su abuela era intimidante. «Me gustaría eso», respondió finalmente, sorprendiéndose a sí misma con la rapidez de la decisión. El viernes siguiente, partieron temprano en dirección a Oaxaca en el auto de Diego, un sedán discreto que contrastaba con la imagen de millonario ostentoso que muchos probablemente esperarían de él. El viaje de cerca de 6 horas fue llenado por conversaciones esporádicas y largos periodos de silencio confortable, con el paisaje cambiando gradualmente de las periferias urbanas a las montañas imponentes de Oaxaca. Cuando finalmente llegaron a Oaxaca capital, ya al inicio de la tarde, Sofía sintió el impacto familiar de la belleza de la ciudad colonial. Las iglesias barrocas, las casas coloridas aferradas a las laderas empinadas, las calles empedradas que serpenteaban entre construcciones centenarias. Era como si el tiempo funcionara
a un ritmo diferente allí, más lento, más deliberado. Es aún más hermosa que en las fotos, comentó Diego mientras maniobraban por las calles estrechas, siguiendo las indicaciones de Sofía hasta la casa de su abuela. La casa de doña Esperanza quedaba en una calle tranquila, un poco alejada del centro histórico más concurrido. Era una construcción típica colonial, con paredes gruesas, ventanas de madera pintadas de azul y un pequeño jardín al frente donde rosales continuaban floreciendo, incluso sin los cuidados diarios de su propietaria. Mateo los esperaba en la puerta, su rostro arrugado abriéndose en una sonrisa al ver a Sofía. «¿Cómo has crecido, niña?», exclamó, abrazándola con cariño. «Tu abuela estaría tan orgullosa de ver la mujer en que te has convertido». Después de las presentaciones y de una breve conversación sobre el viaje, Mateo los condujo hasta la sala donde había organizado las cajas encontradas en el ático. Eran 3 en total, una conteniendo libros antiguos, otra con algunos lienzos envueltos cuidadosamente en tela y una tercera, más pequeña, que contenía lo que parecían ser correspondencias y cuadernos encuadernados en cuero. «Los dejaré a gusto», dijo Mateo discretamente. «Mi esposa dejó un pan de elote fresco en la cocina y café en el termo. Sírvanse, por favor. Estaré en casa si necesitan algo». Cuando se quedaron solos, Sofía sintió el peso de la presencia de su abuela en cada rincón de la casa, en las cortinas de encaje hechas a mano, en el olor a lavanda que aún flotaba en el aire, en los pequeños objetos dispuestos con cuidado en los estantes. «¿Estás bien?», preguntó Diego suavemente, notando su emoción. Sofía asintió, incapaz de hablar por un momento. Entonces, respirando profundo, se acercó a las cajas. Comenzó por la que contenía los libros, ediciones antiguas de poesía, algunas novelas clásicas mexicanas y varios volúmenes sobre historia del arte, todos con pequeñas anotaciones en los márgenes, hechas con la caligrafía elegante de doña Esperanza. La segunda caja reveló 5 lienzos de tamaño mediano, todos pintados en el mismo estilo, una mezcla de impresionismo y expresionismo, con pinceladas osadas y colores vibrantes que contrastaban con temas cotidianos. Una mujer leyendo junto a la ventana, niños jugando en la plaza, una pareja de ancianos sentada en un banco de jardín. «Son hermosas», comentó Diego, observando atentamente cada una. «¿Tienen firma?». Sofía giró uno de los lienzos y señaló la esquina inferior derecha, donde se leía E. Vega en letras delicadas. «Esperanza Vega», explicó. «Mi abuela. Pintó hasta casarse. Después nunca más tomó los pinceles, por lo que sé. Decía que la vida tenía otros planes para ella». «¿Había tristeza cuando decía eso?», preguntó Diego, perceptivo como siempre. «No exactamente tristeza», reflexionó Sofía, más como resignación, aceptación. Era de su generación. Las mujeres frecuentemente abandonaban sus ambiciones personales por el matrimonio y la familia. La tercera caja, la más pequeña, fue la que más intrigó a Sofía. Contenía cartas amarillentas por el tiempo, algunas fotografías en blanco y negro, y 5 cuadernos encuadernados en cuero marrón, numerados secuencialmente. Diarios. Con cuidado, Sofía abrió el primero de ellos. En la primera página, en una caligrafía joven y entusiasta, se leía: «Diario de Esperanza López, Ciudad de México, 1952». Su abuela tenía apenas 20 años cuando comenzó a escribir. «Mi abuela era de la Ciudad de México antes de mudarse a Oaxaca», explicó Sofía, hojeando delicadamente las páginas frágiles. Nunca habló mucho sobre esa época de su vida. Mientras Diego examinaba con interés respetuoso las pinturas, Sofía comenzó a leer fragmentos del diario, siendo transportada a un mundo que nunca imaginó, el de la joven Esperanza, estudiante de arte en la Ciudad de México de los años 50, llena de sueños y ambiciones. 10 de marzo de 1952, leyó en voz baja. «El profesor Mendoza dijo hoy que mi trabajo tiene potencial para una exposición individual. Apenas puedo creerlo. Mamá se horrorizaría si supiera que estoy considerando seriamente una carrera como artista. Las señoritas de buena familia no se exponen así», diría. «Pero siento que tengo algo que decir a través de mis lienzos, algo que permanecería sofocado dentro de mí si siguiera el camino tradicional que esperan de mí».
Sofía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Las palabras de su abuela, escritas más de 70 años antes, podrían fácilmente ser sus propias reflexiones. La misma sensación de tener algo que expresar, la misma lucha contra expectativas sociales. Continuó hojeando el diario, absorbiendo fragmentos de la vida de Esperanza. Sus clases en la Escuela Nacional de Bellas Artes, sus paseos por la Ciudad de México antigua, sus amistades con otros artistas, sus dilemas sobre conciliar arte y las expectativas familiares. Fue en el segundo diario que Sofía encontró algo que la hizo detenerse, su corazón acelerándose. 2 de junio de 1953. Hoy, durante la exposición colectiva en la Galería Moderna, un crítico comentó sobre el elocuente silencio de mis obras. Dijo que, mientras otros artistas parecen gritar por atención, mis lienzos susurran verdades más profundas. Nunca había pensado de esa forma, pero percibo ahora que hay poder en el silencio, en la contención. Tal vez no necesite hablar alto para ser escuchada. Tal vez mi silencio sea mi voz más auténtica. Sofía leyó el fragmento 2 veces, incrédula. Mi silencio es mi historia, le había dicho a Diego aquella noche en la terraza. Y aquí estaba su abuela, décadas antes, llegando a una conclusión semejante. Diego, llamó, su voz trémula. Mira esto. Él se aproximó, sentándose al lado de ella en el antiguo sofá, y leyó el fragmento que ella indicaba. Sus ojos se agrandaron ligeramente a medida que comprendía la significancia de lo que estaba leyendo. Es increíble, dijo él suavemente, como si hubiera una línea invisible conectándolas a las dos a través del tiempo. Sofía asintió, incapaz de hablar por un momento. Entonces, movida por un impulso, continuó hojeando los diarios, ahora con más urgencia, buscando entender qué había sucedido con los sueños artísticos de su abuela. La respuesta vino en el tercer diario, que cubría los años de 1954 y 1955, 15 de abril de 1954. Conocí a Antonio Vega hoy, en una reunión en la casa de los Silva. Él es ingeniero, recién graduado, y vino del interior de Oaxaca. Hay algo en sus ojos, una quietud, una profundidad, que me intrigó inmediatamente. Conversamos sobre arte, aunque él admite no entender mucho del asunto. Pero él escucha, realmente escucha cuando hablo. Es raro encontrar a alguien así. Sofía continuó leyendo los diarios ávidamente, mientras Diego preparaba café en la cocina, dándole espacio para absorber aquella conexión inesperada con su abuela. Las entradas siguientes contaban la historia del rápido romance entre Esperanza y Antonio, su abuelo, a quien ella apenas llegó a conocer, pues falleció cuando su padre aún era niño. 7 de agosto de 1954, leyó en voz baja. Antonio me pidió matrimonio hoy. Dice que quiere construir una vida conmigo en Oaxaca, donde consiguió un buen empleo en la compañía de minería. Estoy dividida. Por un lado, lo amo profundamente. Por otro, sé que una vida en el interior de Oaxaca probablemente significará el fin de mis ambiciones artísticas. No hay galerías, no hay círculos de arte como en la Ciudad de México. Cuando mencioné esto, él sugirió que yo podría continuar pintando en casa, como un pasatiempo. Él no entiende que para mí no es un pasatiempo, es una necesidad, como respirar. El conflicto de Esperanza reverberaba a través de las décadas, tocando algo profundo en Sofía. Ella siempre había imaginado a su abuela como una mujer que aceptó serenamente su papel tradicional, pero ahora veía que había mucho más en su historia. Sueños interrumpidos, ambiciones silenciadas, elecciones difíciles. 22 de septiembre de 1954. Acepté la propuesta de Antonio. Mamá está radiante, dice que finalmente senté cabeza. El profesor Mendoza quedó visiblemente decepcionado cuando dije que no participaré en la exposición colectiva que está organizando para el próximo año. Es un desperdicio de talento. Fueron sus palabras exactas. Tal vez lo sea. Pero Antonio promete una vida estable, una familia, amor. ¿Puedo realmente exigir más que eso? Diego retornó con 2 tazas de café, sentándose silenciosamente al lado de Sofía en el sofá.
Ella levantó los ojos, sintiéndose extrañamente vulnerable, como si los dilemas de su abuela se hubieran convertido en sus propios. Ella renunció a todo por amor, dijo Sofía, su voz casi un susurro. Abandonó una carrera prometedora como artista para casarse con mi abuelo y mudarse al interior de Oaxaca. ¿Crees que se arrepintió?, preguntó Diego gentilmente. Sofía volvió a hojear los diarios, buscando respuestas. Las entradas se volvían más espaciadas después del matrimonio, como si la vida de ama de casa dejara menos tiempo o energía para reflexiones. Había menciones a la belleza de Oaxaca, a la dificultad de adaptación, a la nostalgia por la Ciudad de México y, eventualmente, a la alegría con la llegada del primer hijo, el padre de Sofía. En el cuarto diario, que cubría el período de 1960 a 1965, encontró una entrada que la hizo pausar. 3 de mayo de 1963. Encontré mis antiguos lienzos hoy, guardados en el fondo del armario. Hace casi 8 años desde la última vez que pinté. Antonio nunca me lo impidió, debo reconocer, pero la vida fue sucediendo. La casa, Joaquín, el padre de Sofía, las obligaciones sociales como esposa del ingeniero jefe. Miré aquellas pinturas y fue como encontrar a una vieja amiga. Extrañé esa conexión conmigo misma. Tal vez sea hora de retomar los pinceles, aunque sea en las horas libres mientras Joaquín está en la escuela. Algunas páginas después, otra entrada reveladora. 27 de junio de 1963. Comencé un nuevo lienzo hoy, el primero en casi una década. Mis dedos parecían extraños sosteniendo el pincel, como si pertenecieran a otra persona. Pinté el patio visto desde la ventana de la cocina. Tema simple, cotidiano, pero sentí una alegría al hacerlo que hace mucho no experimentaba. Antonio vio el lienzo cuando volvió del trabajo y pareció genuinamente impresionado. «Tienes talento, Esperanza», dijo, como si fuera un descubrimiento. Sonreí y agradecí, sin mencionar los elogios de críticos respetados que un día recibí en la Ciudad de México. Hay cosas que ahora pertenecen solo a mí, guardadas en mi silencio. Sofía levantó los ojos hacia Diego, que la observaba con una expresión de comprensión profunda. «Ella volvió a pintar», dijo Sofía sintiendo una ola de alivio. No profesionalmente, pero para sí misma. Y guardó esa parte de ella en su silencio. «Como tú», observó Diego suavemente. «Como yo», concordó Sofía, sintiendo una conexión con su abuela que trascendía el tiempo y las circunstancias. Pero la diferencia es que ella tuvo que esconder su arte, tratarlo como un pasatiempo. «Yo aún lucho para que el mío sea reconocido, visto», continuó leyendo, descubriendo que Esperanza había mantenido su pintura como una práctica privada a lo largo de los años, creando decenas de obras que raramente mostraba a alguien más allá de la familia inmediata. En el último diario, que cubría los años de 1980 a 1985, encontró una entrada que la emocionó profundamente. 12 de diciembre de 1982. Sofía cumplió 5 años hoy. Le di su primer set de acuarelas. Sus ojitos brillaron de una manera que me recordó a mí misma, décadas atrás. Ella tiene algo especial, una mirada que absorbe el mundo de una forma diferente. Quieta, observadora, como yo era. Antonio dice que es muy callada para una niña de su edad, pero yo entiendo su silencio. Es un espacio sagrado donde ella procesa el mundo a su manera. Espero que nunca pierda eso, que nunca sienta que necesita gritar para ser escuchada. Espero que encuentre su voz, sea a través del arte o de cualquier otro medio, y que el mundo esté listo para escucharla cuando eso suceda. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Sofía mientras leía. Diego, respetando su momento, apenas colocó gentilmente la mano sobre la de ella, ofreciendo apoyo sin palabras. «Ella me entendía», murmuró Sofía finalmente, «incluso cuando yo era apenas una niña. Y quería para mí lo que ella no pudo tener, la oportunidad de ser escuchada a través de mi arte». Pasaron el resto de la tarde explorando el contenido de las cajas. Además de los diarios, encontraron correspondencias entre Esperanza y antiguos colegas de la Escuela de Bellas Artes, fotografías en blanco y negro de exposiciones en la Ciudad de México de los años 50, en algunas de las cuales se podían ver obras de Esperanza.
e incluso críticas publicadas en periódicos de la época que mencionaban su talento prometedor y sensibilidad única. En una pequeña caja de madera tallada, Sofía encontró algo que la dejó sin aliento. Una carta dirigida a ella, escrita por su abuela pocos meses antes de fallecer. Querida Sofía, si estás leyendo esto es porque yo ya no estoy más ahí y finalmente encontraste el baúl con mis memorias. Siempre supe que un día lo encontrarías cuando estuvieras lista. Desde pequeña, vi en ti el mismo fuego que un día ardió en mí, la necesidad de expresar a través del arte lo que las palabras no consiguen capturar. Vi también el silencio que compartimos, esa cualidad que muchos confunden con timidez, pero que es en realidad una forma profunda de escucha, del mundo, de los otros y de nosotras mismas. Mi querida, no cometas los mismos errores que yo. No permitas que tu silencio se convierta en una prisión, como a veces el mío se convirtió. Úsalo como tu fuerza, tu perspectiva única, la lente especial a través de la cual tú ves el mundo. Los lienzos que encontraste junto con esta carta son mis últimas obras. Nunca fueron vistas por nadie más que por mí. Son mis expresiones más honestas, pintadas en los últimos años, cuando finalmente entendí que el arte no necesita validación externa para ser verdadero. Estas pinturas ahora son tuyas, para guardar, exponer o usar como inspiración, lo que tú elijas, así como es tuya la decisión de cómo vivir tu vida y expresar tu arte. Recuerda siempre, tu silencio es tu historia, pero tú decides cómo contarla. Con todo mi amor, abuela Esperanza. Sofía releyó la carta varias veces, las palabras de su abuela resonando profundamente en su ser. Tu silencio es tu historia. Las mismas palabras que ella le había dicho a Diego aquella noche en la terraza. Como si, de alguna forma, su abuela estuviera hablando a través de ella en aquel momento. «Esto es extraordinario», comentó Diego cuando ella finalmente compartió la carta con él, como si ella supiera que un día encontrarías no solo estas memorias, sino también a alguien que comprendiera el valor de tu silencio. Sofía asintió, sintiéndose extrañamente ligera, como si un peso que ni sabía que estaba cargando hubiera sido removido de sus hombros. Había una validación en aquellas palabras, una confirmación de que su camino, aunque solitario a veces, tenía propósito y significado. «Creo que sé lo que necesito hacer ahora», dijo ella, una nueva determinación en su voz. Diego la observó con curiosidad. «¿Qué tienes en mente?» Sofía miró los lienzos de su abuela, los diarios, y entonces a Diego, una sonrisa genuina iluminando su rostro por primera vez desde que llegaron a Oaxaca. «Una exposición», respondió simplemente, «no solo de mis obras, sino también de las de mi abuela. Una conversación a través del tiempo, dos mujeres usando el silencio como lenguaje. Silencios elocuentes, ese sería el nombre». Diego sonrió, sus ojos brillando con entusiasmo. «Es una idea poderosa, Sofía, y creo que sé exactamente cómo podemos hacerla aún más impactante». De vuelta a Ciudad de México, Sofía y Diego se sumergieron en los preparativos para hacer realidad la exposición Silencios elocuentes. El proyecto, que inicialmente sería solo una muestra de las obras de Sofía y Esperanza, evolucionó hacia algo mucho mayor bajo la entusiasta guía de Diego. «No quiero solo una exposición», explicó él durante una cena en su apartamento en la colonia Polanco, un espacio sorprendentemente acogedor y sin pretensiones para alguien de su posición. «Quiero crear una experiencia inmersiva que haga que las personas realmente sientan el poder del silencio». Sofía, sentada a la mesa con una copa de vino tinto en las manos, observaba a Diego con una mezcla de admiración y aprensión. En las últimas semanas, desde el regreso de Oaxaca, una intimidad confortable se había establecido entre ellos, no solo emocional, sino también creativa. Era como si se hubieran encontrado el uno al otro en el momento exacto en que ambos necesitaban a alguien que comprendiera sus contradicciones internas. «¿Cómo exactamente imaginas eso?», preguntó ella, curiosa sobre su visión. Diego se inclinó sobre la mesa, sus ojos brillando con aquella intensidad que Sofía ya reconocía como señal de que una gran idea estaba formándose. «Imagina un espacio donde se invita a las personas a dejar el ruido del mundo atrás,
comenzó él. Un recorrido que empieza con tus pinturas y las de Esperanza dispuestas en paralelo, mostrando los ecos entre dos generaciones. Pero no termina ahí. A continuación, los visitantes entrarían en salas temáticas, donde el silencio es explorado de diferentes formas, como resistencia, como conexión, como sanación. Hizo una pausa, tomando un sorbo de su vino antes de continuar, y al final del recorrido, una instalación interactiva donde las personas puedan experimentar el poder transformador del silencio por sí mismas. No solo ver el arte, sino vivirlo. Sofía sintió un escalofrío de emoción recorrer su columna. La idea era ambiciosa, más grande que cualquier cosa que hubiera imaginado para su trabajo, pero también sentía una punta de inseguridad. «Eso suena grandioso», comentó, «y costoso, mucho más allá de lo que yo podría realizar sola». Diego sonrió, extendiendo la mano para tocar ligeramente la de ella sobre la mesa. «Es por eso que quiero financiar el proyecto, a través de mi fundación cultural». Sofía retiró la mano instintivamente, una sombra pasando por su rostro. «Diego, no puedo aceptar eso, sería una asociación», completó él firmemente. «No estoy ofreciendo caridad, Sofía. Estoy proponiendo una colaboración entre dos artistas, tú con tus lienzos, yo con mis recursos. Ambos tenemos algo valioso que ofrecer». Sofía dudó, considerando la propuesta. Por un lado, la oportunidad era extraordinaria, una chance de homenajear a su abuela y al mismo tiempo presentar su propio trabajo en una escala que nunca imaginó posible. Por otro, temía perder el control de su visión artística, convertirse apenas en un instrumento para las ideas grandiosas de Diego. «Necesitaría mantener la integridad artística», dijo finalmente. «Si hacemos esto, tiene que reflejar genuinamente el espíritu del trabajo de mi abuela y el mío. Nada de espectáculos vacíos». «Absolutamente», concordó Diego prontamente. «La autenticidad es el corazón de este proyecto. Sin ella, sería apenas un evento social vacío más, exactamente el tipo de cosa que ambos estamos intentando trascender». En las semanas siguientes, la sala de estar de Sofía se transformó en un cuartel general improvisado para el proyecto. Las paredes se cubrieron de bocetos, cronogramas y listas de tareas. Diego trajo a Regina Campos, una respetada curadora con quien ya había trabajado en otros proyectos, para ayudar a estructurar la exposición. Claudia, entusiasmada con la magnitud del evento, se ofreció para encargarse de la divulgación y relaciones públicas. Al principio, Sofía se sintió abrumada por la velocidad con que todo estaba sucediendo. Acostumbrada a trabajar sola, a su propio ritmo, ahora estaba en el centro de una operación compleja que involucraba a decenas de personas: curadores, diseñadores, técnicos de iluminación, montadores. «¿Está todo bien?», preguntó Diego cierta tarde, encontrándola sola en su taller, mirando fijamente un lienzo en blanco. «Pareces distante hoy». Sofía suspiró dejando caer el pincel que sostenía sin haber usado. «A veces me pregunto si no nos estamos alejando demasiado de la esencia de lo que quería hacer. Todo se está volviendo tan grande». Diego se sentó a su lado en el pequeño banco de madera, sus hombros tocándose ligeramente. «Entiendo tu preocupación. Es fácil perderse en los detalles logísticos y olvidar el propósito original». Hizo una pausa, contemplando el lienzo vacío frente a ellos. «Tal vez necesitemos un momento para recalibrar, recordar por qué estamos haciendo esto». Aquella noche, Diego llevó a Sofía a un lugar inesperado, el bosque de Chapultepec, después del horario de cierre. Como uno de los principales patrocinadores culturales de la ciudad, tenía acceso privilegiado a espacios normalmente cerrados al público. Caminaron en silencio por los senderos desiertos, solo la luz de la luna iluminando sus pasos. El contraste entre el parque vacío y la agitación diurna que normalmente lo caracterizaba era sorprendente, un oasis de tranquilidad en el corazón de la megalópolis. «Vengo aquí a veces cuando necesito pensar», confesó Diego mientras se sentaban en una banca con vista al lago. «Es uno de los pocos lugares en Ciudad de México donde el silencio parece posible». Sofía cerró los ojos, permitiéndose absorber la quietud, el suave susurro de las hojas, el ocasional piar de un pájaro nocturno
el distante rumor del tránsito, recordando que la ciudad nunca verdaderamente duerme. ¿Puedes sentirlo?, preguntó Diego suavemente. ¿Cómo el silencio no es la ausencia de sonido, sino una presencia por sí misma? Es esto lo que queremos que las personas experimenten en la exposición. Sofía asintió, comprendiendo. En aquel momento de claridad, lejos de las listas de tareas y decisiones logísticas, se reconectó con la esencia del proyecto. No se trataba de crear un evento espectacular, sino de ofrecer a las personas un espacio para encontrar su propio silencio interior, así como ella y su abuela habían encontrado el suyo. Los días que siguieron trajeron una renovada sensación de propósito. Sofía volvió a pintar con pasión, creando nuevas obras específicamente para la exposición, mientras supervisaba la cuidadosa restauración de los lienzos de Esperanza. La relación entre Sofía y Diego también evolucionaba, oscilando entre colaboración profesional y algo más profundo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Había toques casuales que duraban un segundo más de lo necesario, miradas que se sostenían a través de salas llenas de personas, conversaciones que se extendían hasta el amanecer. A apenas 2 semanas de la inauguración, el espacio elegido para la exposición, un antiguo almacén industrial en la colonia Santa María la Ribera, que Diego había comprado y renovado como centro cultural, comenzaba a tomar forma. Los paneles blancos que definirían el recorrido de la exposición ya estaban instalados y las primeras obras comenzaban a ser posicionadas. Aquí colocaremos el lienzo Silencio Urbano de Sofía en paralelo con Tarde de Domingo de Esperanza, explicaba Regina, la curadora, mientras conducía una visita técnica. La conversación entre las dos obras es fascinante. Ambas retratan la soledad en ambientes compartidos, separadas por décadas, pero unidas por la sensibilidad. Sofía observaba con una mezcla de orgullo e incredulidad. Ver sus obras dialogando con las de su abuela de forma tan armoniosa, como si hubieran sido creadas para estar juntas, era una experiencia profundamente emocional. La última sala, que albergaría la instalación interactiva, aún estaba en construcción, cubierta por lonas y rodeada por técnicos, trabajando intensamente. Diego mantenía un aire misterioso sobre los detalles exactos de lo que sería presentado allí. «Confía en mí», decía siempre que Sofía cuestionaba. «Será el corazón de la exposición». Cuando no estaban supervisando los preparativos de la exposición, Sofía y Diego frecuentemente regresaban al apartamento de ella para sesiones de trabajo que invariablemente se transformaban en conversaciones profundas sobre arte, vida y los caminos que los habían traído hasta allí. «Nunca pensé que encontraría a alguien que entendiera», confesó Sofía en una de esas noches, mientras organizaban fragmentos de los diarios de Esperanza que serían incorporados a la exposición. «Pasé tanto tiempo creyendo que mi silencio me aislaba de los demás». Diego la observó con aquella intensidad que siempre la hacía sentirse simultáneamente expuesta y protegida. Tal vez necesitábamos encontrarnos el uno al otro para reconocer partes de nosotros mismos que habíamos perdido de vista. La víspera de la inauguración llegó con una intensidad casi eléctrica. Todo estaba prácticamente listo. Las obras posicionadas, la iluminación ajustada, los textos instalados. Solo la misteriosa sala final permanecía cerrada, con Diego supervisando personalmente los últimos ajustes. Sofía pasó el día en su apartamento, alternando entre momentos de excitación y ataques de ansiedad. Su mente oscilaba entre escenarios de éxito triunfal y fracaso humillante. ¿Y si nadie comprendía? ¿Y si sus obras parecían amateurs al lado de las de Esperanza? ¿Y si el concepto entero fuera recibido con indiferencia por la Sociedad Artística de Ciudad de México? La noche de la inauguración de Silencios Elocuentes llegó envuelta en una lluvia fina y persistente, típica del otoño capitalino. Sofía observaba las gotas resbalando por la ventana de su apartamento, mientras Claudia daba los últimos toques a su maquillaje. «Listo», anunció Claudia, alejándose para admirar su trabajo. «Estás deslumbrante, amiga». Sofía se volvió hacia el espejo y casi no reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. Usando un vestido largo de seda azul petróleo, regalo de Diego,
elegido especialmente para la ocasión, y con los cabellos negros arreglados en un moño bajo y elegante, parecía una versión más confiada de sí misma, como si finalmente hubiera crecido para ocupar su propio cuerpo. «Gracias por todo, Claudia», dijo abrazando a su amiga. «Por arrastrarme a aquella exposición meses atrás, por creer en mí cuando ni yo creía». «Ah, por favor», respondió Claudia, fingiendo impaciencia para disimular la emoción. «Guarda los agradecimientos para el discurso. Ahora vamos. El auto ya está esperando y tienes una entrada triunfal que hacer». En el trayecto hasta el centro cultural, Sofía intentó calmar sus nervios, repasando mentalmente todos los detalles que habían sido verificados y reconfirmados en las últimas 48 horas. Las obras estaban perfectamente posicionadas, la iluminación impecablemente ajustada, el catering listo para servir a los invitados, la lista de presencia en la entrada con los nombres de críticos, curadores, galeristas y coleccionistas más influyentes de Ciudad de México. «Respira», se recordó Sofía, repitiendo el consejo que Diego le había dado más temprano por teléfono. «Esta noche es apenas el comienzo». Cuando el auto se detuvo frente al antiguo almacén industrial, transformado en centro cultural, Sofía quedó momentáneamente paralizada por la visión. La fachada estaba iluminada en tonos de azul profundo, con el título «Silencios elocuentes» proyectado en letras elegantes sobre la entrada. Una fila de personas aguardaba bajo paraguas para entrar, a pesar de la lluvia y del horario anticipado. «Parece que media Ciudad de México decidió prestigiar tu estreno», comentó Claudia, con una sonrisa satisfecha, mientras el conductor abría la puerta para ellas. En el vestíbulo de entrada, Diego esperaba imponente en un traje oscuro que realzaba su figura alta y atlética. Al ver a Sofía, su rostro se iluminó con una sonrisa que parecía reservada exclusivamente para ella. «Estás sin palabras», dijo él al acercarse, besándola suavemente en la mejilla. El toque de sus labios en su piel envió una corriente eléctrica por todo el cuerpo de Sofía. «¿Nerviosa?», preguntó él en voz baja, mientras Claudia se alejaba para verificar los últimos detalles de la recepción. «Aterrorizada», admitió Sofía con una sonrisa trémula, «pero también extrañamente calma, si eso tiene algún sentido». «Tiene todo el sentido», respondió Diego, ofreciéndole su brazo. «¿Vamos a dar una última mirada antes de abrir las puertas?». Caminaron juntos por el recorrido de la exposición, ahora perfectamente iluminado y preparado para recibir a los visitantes. En la primera sala, fotografías ampliadas de Oaxaca y de la Ciudad de México de los años 50 creaban un contexto visual para las historias paralelas de Sofía y Esperanza. Fragmentos seleccionados de los diarios, cuidadosamente impresos en paneles transparentes, flotaban entre las imágenes, ofreciendo vislumbres de las reflexiones íntimas de Esperanza sobre arte y silencio. La segunda sala presentaba las primeras obras de ambas, los estudios iniciales de Esperanza en la Escuela de Bellas Artes y los primeros trabajos serios de Sofía durante su formación. La semejanza en el enfoque era sorprendente, como si una sensibilidad artística hubiera sido transmitida genéticamente a través de las generaciones. «Aún me emociona ver cuánto nos parecemos, incluso sin que yo jamás hubiera visto su trabajo durante mi formación», comentó Sofía, deteniéndose ante dos lienzos particularmente similares en composición, uno retratando una ventana vista de dentro hacia afuera, pintado por Esperanza en 1953, y otro de Sofía, creado casi 70 años después, con el mismo encuadre. «Algunas cosas están en la sangre», respondió Diego suavemente. «O tal vez en el silencio compartido». Las salas siguientes presentaban la evolución artística de ambas. Las pocas obras que Esperanza produjo después del matrimonio, frecuentemente retratando escenas domésticas imbuidas de una quietud contemplativa, y los lienzos más recientes de Sofía, explorando la soledad urbana y los espacios entre las palabras. Finalmente, llegaron a la última sala, la instalación interactiva que Diego había mantenido en secreto hasta el último momento. Las puertas dobles estaban cerradas, con un simple aviso: «Silencio experiencial, entre uno a la vez». «¿Estás lista para ver?», preguntó Diego, un brillo de expectativa en sus ojos. Sofía asintió,
sintiendo que la curiosidad superaba momentáneamente el nerviosismo de la inminente inauguración. Diego abrió las puertas y dio un paso al costado, permitiendo que Sofía entrara primero. Ella se vio en una sala circular, completamente blanca, con una única silla en el centro. Las paredes estaban cubiertas por un tejido especial que parecía absorber tanto luz como sonido, creando una acústica única, un silencio que no era vacío, sino pleno, casi palpable. En el techo, un sistema de proyección sutil lanzaba patrones de luz que recordaban el movimiento del agua, ondulaciones suaves que se esparcían y transformaban lentamente, en sincronía con sensores que captaban la respiración y los latidos cardíacos de quien estuviera sentado en la silla central. «Es un espacio de silencio responsivo», explicó Diego mientras Sofía caminaba lentamente, absorbiendo la atmósfera. «La tecnología es compleja, pero la experiencia es simple. Cuanto más se calma la persona, más armoniosos se vuelven los patrones de luz. Es una conversación silenciosa entre el cuerpo humano y el ambiente. En las paredes, entre los patrones de luz, ocasionalmente surgían, como fantasmas, frases de los diarios de esperanza y fragmentos de conversaciones entre Sofía y Diego sobre el valor del silencio, registradas a lo largo de los meses de preparación. «Es extraordinario», susurró Sofía sentándose en la silla. Inmediatamente, los patrones de luz reaccionaron, acelerándose brevemente para acompañar su corazón acelerado, después suavizándose a medida que ella respiraba profundo y se permitía absorber completamente la experiencia. «Lograste traducir el silencio en una experiencia sensorial», dijo ella mirando a Diego con admiración. «Es exactamente lo que yo siempre intenté hacer con mis pinturas». Diego se aproximó, arrodillándose al lado de la silla para quedar al nivel de los ojos de ella. «Porque tú me enseñaste a escuchar el silencio, Sofía. A verlo no como un vacío a ser llenado, sino como un espacio donde la verdad puede emerger». Sus miradas se encontraron y por un momento el mundo exterior pareció desaparecer completamente. Había apenas los dos, envueltos en un silencio que comunicaba más de lo que cualquier palabra podría. «Creo que estoy enamorado de ti», dijo Diego suavemente, las palabras escapando como una confesión largamente contenida. «De tu silencio, de tu fuerza, de todo lo que eres». Sofía sintió su corazón acelerarse, y los patrones de luz arriba de ellos respondieron, bailando en ritmos más intensos. Antes de que pudiera responder, un golpe discreto en la puerta quebró el momento. «Disculpen la interrupción», dijo Regina, la curadora, entreabriendo la puerta, «pero los invitados comenzaron a llegar y algunos periodistas están pidiendo hablar con ustedes antes de la apertura oficial». Diego se levantó, ofreciendo la mano para ayudar a Sofía. «Continuaremos esta conversación más tarde», prometió, con una sonrisa que contenía todas las posibilidades del mundo. Los minutos siguientes pasaron en un torbellino de saludos, flashes de cámaras y breves entrevistas. Sofía, que normalmente se sentiría incómoda como centro de atención, se descubrió extrañamente a gusto, anclada por la presencia constante de Diego a su lado y por la certeza de que lo que estaban presentando era genuino y significativo. A las 8 en punto, Diego subió al pequeño escenario montado en el vestíbulo principal para el discurso de apertura. La multitud, una mezcla impresionante de figuras del mundo del arte, empresarios, celebridades y estudiantes, se silenció en anticipación. «Buenas noches y bienvenidos a Silencios Elocuentes», comenzó él, su voz clara llevándose fácilmente por el espacio. «Esta no es una exposición común, y les pido que no la experimenten como tal. Lo que verán esta noche es una conversación a través del tiempo entre dos artistas extraordinarias, Esperanza Vega, cuya carrera prometedora fue interrumpida por las expectativas de su época, y su nieta, Sofía Vega, que está aquí con nosotros hoy, dando continuidad a un legado de expresión a través del silencio». Sus ojos encontraron los de Sofía en la multitud, y él sonrió antes de continuar. «Cuando conocí a Sofía hace algunos meses, ella me dijo algo que cambió mi perspectiva. Mi silencio es mi historia. En aquel momento no percibí que estaba haciendo eco de palabras escritas por su abuela décadas antes. Pero tal vez no sea coincidencia.
Tal vez algunos entendimientos sean tan profundos que reverberen a través de las generaciones, especialmente cuando no encuentran espacio para expresarse plenamente. Hizo una pausa, su mirada recorriendo la sala. Vivimos en un mundo que valora el ruido, la autopromoción constante, las voces más altas. Esta exposición es una invitación para experimentar una forma diferente de comunicación, aquella que sucede en los espacios entre las palabras, en las pausas, en los momentos de quietud. Es en los silencios que frecuentemente encontramos nuestras verdades más profundas. Con un gesto elegante invitó a Sofía a unirse a él en el escenario. Con el corazón acelerado, ella caminó a través de la multitud, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella, pero por primera vez en su vida, no sintiéndose disminuida por ellas. «Me gustaría presentarles al artista cuya visión hizo todo esto posible», dijo Diego cuando ella subió al escenario. Sofía Vega. Aplausos resonaron por el espacio mientras Diego daba un paso atrás, cediéndole el lugar al micrófono. Por un momento, Sofía sintió el familiar impulso de retroceder, de esconderse detrás de su silencio protector. Pero entonces vio, en la primera fila, una fotografía enmarcada de esperanza que habían colocado en un pedestal como forma de homenaje. La mirada serena de su abuela parecía decir: «Tu silencio es tu historia, pero tú decides cómo contarla». «Gracias a todos por estar aquí esta noche», comenzó Sofía, su voz inicialmente suave, pero ganando fuerza a medida que hablaba. «Por mucho tiempo, creí que mi silencio era una debilidad, algo a ser superado. Fue necesario encontrar la voz de mi abuela, preservada en sus diarios, para comprender que el silencio puede ser una forma de resistencia, una manera de preservar lo que es sagrado en un mundo que frecuentemente nos pide simplificar nuestras verdades hasta que se vuelvan palatables para consumo rápido». Hizo una pausa, sintiendo una calma sorprendente tomar cuenta de su ser. Esta exposición no es solo sobre arte colgado en paredes, es sobre el espacio entre la artista y el observador, entre la intención y la interpretación, entre una generación y otra. Es en ese espacio, en ese silencio, que la verdadera conexión sucede. Sus ojos encontraron los de Diego, que la observaba con una expresión de orgullo y algo más profundo, más íntimo. Los invito a experimentar silencios elocuentes, no solo con los ojos, sino con todo el ser. Permítanse desacelerar, respirar, escuchar, porque a veces es en el silencio que encontramos las verdades que no sabíamos que estábamos buscando. Cuando terminó, hubo un momento de silencio completo antes de que la sala explotara en aplausos. Diego se aproximó, tomando su mano y elevándola en un gesto de celebración. «Ahora», anunció él al micrófono, «invitamos a todos a recorrer la exposición. Recuerden que la última instalación es una experiencia individual. Pedimos paciencia, pues vale la pena la espera». Las horas siguientes pasaron en un torbellino de interacciones. Sofía circulaba entre los invitados, respondiendo preguntas sobre sus obras y las de Esperanza, observando las reacciones de las personas, sintiendo una mezcla de vulnerabilidad y poder al ver su mundo interior expuesto de forma tan pública. Críticos de arte renombrados se detenían para conversar, haciendo anotaciones mientras ella explicaba su proceso. Coleccionistas discretamente preguntaban sobre la disponibilidad de sus obras para adquisición. Estudiantes de arte la abordaban con ojos brillantes, hablando sobre cómo su trabajo los inspiraba. Pero lo que más tocó a Sofía fueron las reacciones de las personas comunes que salían de la instalación final, algunos con lágrimas en los ojos, otros con expresiones de paz profunda, muchos simplemente silenciosos, como si hubieran experimentado algo que aún estaban procesando. Cerca de la medianoche, cuando la mayoría de los invitados ya se habían marchado, Sofía encontró un momento de quietud en una de las salas, contemplando lado a lado una pintura suya y una de Esperanza. Se sentía simultáneamente exhausta y electrizada, como si hubiera completado un largo viaje solo para descubrir que era el inicio de un camino mucho mayor. «Entonces», dijo la voz de Diego detrás de ella, «creo que podemos llamarlo un éxito». Sofía se giró para encontrarlo,
notando las señales sutiles de cansancio en su rostro normalmente compuesto, el nudo de la corbata ligeramente flojo, un mechón de cabello cayendo sobre la frente. «Parece que sí», concordó ella sonriendo. Vi a Armando Cortés, de la Galería Perspectiva, conversando con Regina. Aparentemente está interesado en llevar la exposición a Guadalajara el próximo semestre. «No solo Guadalajara», respondió Diego acercándose. «Regina recibió contactos de galerías en Madrid, Buenos Aires y Nueva York. Tu trabajo, el de ustedes dos, tocó algo universal». Sofía sintió una ola de gratitud tan intensa que casi la dejó sin aire. «Nada de esto habría sido posible sin ti», dijo suavemente. Diego negó con la cabeza. «Yo apenas ofrecí la plataforma. La voz, o mejor el silencio elocuente, siempre fue tuyo, y de esperanza». Por un momento, solo se miraron, las palabras pareciendo inadecuadas para expresar lo que sentían. Entonces, con la naturalidad de algo largamente esperado, Diego se inclinó y la besó suavemente en los labios. Fue un beso breve, casi excitante, pero cargado de promesas. Cuando se separaron, Sofía sintió como si algo fundamental hubiera cambiado dentro de ella. No solo por el beso, sino por todo lo que representaba. El encuentro de dos silencios, el descubrimiento de un lenguaje compartido. «Aún tenemos aquella conversación por terminar», recordó Diego tocando ligeramente su rostro. «Sí», concordó Sofía, cubriendo la mano de él con la suya. «Y tenemos todo el tiempo del mundo ahora». Salieron juntos del centro cultural, caminando bajo la lluvia fina que continuaba cayendo sobre Ciudad de México. La ciudad, normalmente tan ruidosa, parecía excepcionalmente tranquila aquella noche, como si estuviera respetando el silencio que ellos habían celebrado. En la acera, antes de entrar en el auto que los aguardaba, Sofía se detuvo para mirar hacia el edificio iluminado una última vez. «¿Sabes qué fue lo que más me impresionó hoy?», dijo, volviéndose hacia Diego. «Ver a tantas personas dispuestas a hacer una pausa, a experimentar el silencio, aunque fuera brevemente, como si en el fondo todos estuvieran hambrientos de eso». Diego sonrió, entrelazando sus dedos con los de ella. «Tal vez ese sea nuestro próximo proyecto, crear más espacios de silencio en una ciudad que raramente respira». «Nuestro próximo proyecto», repitió Sofía, saboreando las palabras y todo lo que implicaban. «Me gusta cómo suena eso». Y así, de la mano, entraron en el auto que los llevaría hacia un futuro que, aunque incierto en sus detalles, contenía la promesa de un viaje compartido. Uno en el que tanto las palabras como los silencios tendrían su lugar, su valor, su elocuencia.